Ok, me salto la parte, hermanos, donde escribe Oliver Boswell, una parte ahí, son 4 preguntas nada más de ello, ¿verdad? Ahorita lo que quiero entrar más directamente es a la tarea apologética. Espero que hayan entendido lo que es una apologética. Una tarea apologética es una tarea de defensa. La apologética es la defensa de la fe, hermano, y tiene que ver, ¿verdad?, con un pasaje que da el apóstol Pedro, que debemos de estar preparados para presentar defensa a todo el que demande razón de nuestra esperanza. Cuando te llega un testigo, no nada más lo corras. Si quiere que tú le expliques tu fe, explícasela, pero para eso tienes que estar preparado y tienes que saber qué es lo que ellos creen. Y en ese escrito que aparecía en el libro, era un escrito de lo que ellos creen y dicen acerca de los textos que usamos nosotros. Ahora, ¿es Dios una Trinidad? Es la pregunta ahí del escrito de los testigos. Es tan importante como los testigos lo indican que la palabra Trinidad no está en la Biblia como argumento fundamental. Es la primera pregunta que veían en esa apologética. Para rechazar esa doctrina. ¿Y por qué? Hermano, no es tan importante que aparezca la palabra Trinidad en la Biblia, ya que hay muchas doctrinas que se creen y se confiesan y no están en la Biblia, pero sí la idea. Lo mismo que la misma palabra Biblia no está en la Biblia, pero sí está la idea. En una ocasión me llegó un testigo a la casa y me sacó ese rollo. ¿Por qué ustedes, me dice, pastor, porque ustedes creen que en realidad la doctrina de la Trinidad, si la Trinidad no está en la Biblia? Y él traía una Biblia. La Biblia de ellos es la traducción al Nuevo Mundo, que es una Biblia totalmente alterada. Pero él dice, ¿qué es eso que traes en la mano tú? Le digo. Y me dice, es una Biblia. Y le digo, ¿y por qué traes la Biblia en la mano? ¿Y por qué crees en la Biblia? Pues si es la palabra de Dios, me dice. Oye, pero dime, ¿está la palabra Biblia en la Biblia? Sí, dice. Pregúntale a tus líderes en qué parte está y te vas a dar cuenta que no está. Es lo mismo que tú me dices. No deberías de traerla ni creer en ella porque la palabra Biblia no aparece en la Biblia. Dice, verdad, no me había puesto a pensar en eso. Lo dejé con la duda, ya no seguimos hablando más del asunto. Pero ese es el rollo con ese tipo de personas que creen saber mucho, pero en realidad con preguntas como esa le quitas su idea, ¿verdad?, preconcebida. ¿Por qué silencian y confunden los datos históricos los testigos de Jehová? Ellos quisieran demostrar que eso es un invento reciente. ¿Sí se dieron cuenta? Pero desde los mismos inicios de la iglesia se creía en la Trinidad, solo que no se le había dado una definición hasta el concilio de Nicea del siglo IV. Pero ¿saben qué? ¿Vieron lo que decían ellos en su escrito? Que eso lo pusieron en el siglo VIII. Mentira, desde el siglo IV antes de Cristo ya había una definición de la Trinidad muy clara y se hizo en ese concilio de Nicea y eso está súper demostrado históricamente, hasta en historia que no sea cristiana aparecen los datos. ¿Es correcta la forma en cómo interpretan los textos donde Jesús dice que el Padre es mayor que Él? ¿Y por qué no citan Juan 14:9? Hermano, Jesús cuando dice que el Padre es mayor que Él habla de relaciones y de roles diferentes. A eso se refiere. Y ellos lo agarran para decir, ahí está, Cristo es inferior. O sea, no es de la misma sustancia, no es de la misma pleitesía o no debe tener el mismo honor. De ahí se agarran ellos, pero lo malinterpretan. Y no citan Juan 14:9 porque los desbarata. Porque Jesús dijo ahí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en otro dice, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué no lo citan? No están tontos. Ahora, tampoco van a citar, hermanos, muchos otros como Juan 5:18 que dice que los judíos procuraban matar a Jesús porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía Jesús que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Chequen ese verso y márquenlo en su Biblia. Ese es un verso que es una bomba contra los testigos. Juan 5:18. Márquenlo ahí. 4. ¿Es una argumentación sólida e inteligente la que hacen de Juan 1:1? Claro que no, porque el propósito de Juan, el apóstol que escribió el Evangelio, era que creyeran que Jesús era el Cristo. Por eso todo el énfasis está en que el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Saben cómo dice la traducción al Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, con D minúscula ponen. Imagínate cómo transgiversan ellos y cómo tuercen las escrituras haciendo una traducción errada. ¿Para qué? Para que apoye su idea de que era un Dios con D minúscula. No, el texto es claro, era Dios. Ahora, ese es el propósito de Juan, hacer ver que Cristo era Dios. Y es claro, para eso lo escribió.
Esto fue escrito, dijo él claramente, para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo tengáis vida eterna. Y Cristo, hermanos, es el que dio a conocer al Padre. A Dios nadie le ha visto jamás, dice Juan capítulo 1, verso 18, pero el verbo que está en el unigénito del Padre, el que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Por eso Jesús vino, y cuando él vino, por eso, ¿por qué no citan el texto de Manuel? Llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es Dios con nosotros? Cristo, Emanuel. No lo citan porque no están tontos. Ahora, ese es el asunto con ellos. Solamente sacan texto del contexto. 5. Es un argumento convincente el que el agua no es una persona. ¿Qué contraargumentos se pueden elaborar partiendo de las declaraciones de Jesús de yo soy? Mira, ellos dicen que el asunto es que el Espíritu Santo lo comparan como usa el asunto. Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y habla, si va a bautizar, entonces el agua es el símbolo del Espíritu Santo. Pero ellos lo usan como si el Espíritu Santo fuera un elemento, fuera algo. Hermano, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es algo, Él es alguien. Él siente, Él se contrista, Él habla, Él piensa, Él actúa. El Espíritu Santo es una persona, una bendita persona de las tres que son parte de la Trinidad. Pero ellos lo usan ahí. Es como decir cuando Jesús decía, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan. Jesús no está diciendo que sea un pan y que tenga una puerta y que tenga bisagras. Él está usando una metáfora. El problema con ellos es que no saben lo que es una metáfora y no saben lo que es un símbolo del Espíritu Santo. Tú acabas de estudiar en el libro de la vida de Jesús 2, ¿verdad? Que hay varios símbolos del Espíritu Santo. Agua, fuego, viento, sello. Bueno, y hay otros más que irás viendo, ¿verdad? Más adelante. Ok. Ellos dicen ni la palabra ni la idea están en la palabra de Dios. ¿Es cierto esto? Ellos dicen que ni la palabra Trinidad ni la idea. Claro que no. La palabra Trinidad no está en la Biblia, ya lo vimos. Pero la idea y las tres personas sí están revelados en suficientes pasajes. Y por eso es que yo creo en ellas, hermano. Porque ese Dios trino es el que se revela en la Escritura. Y ese Dios trino es el que nos rescató del pecado. El Padre nos escoge. El Hijo muere por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo viene y nos santifica. Y pasamos a ser templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Que es lo mismo, ¿sí? Hermoso ese pasaje. Ok, ahorita seguimos con la siguiente.